Descargo de responsabilidad. No soy dueño de ninguno de los personajes utilizados en la historia, ni mucho menos del fic. Repito, no soy dueño del fic. Todos los derechos son reservados a sus respectivos creadores, de lo único que soy dueño es del audio del vídeo y de la miniatura del mismo, sin nada más que agregar los dejo con el fic. Campeón traicionado, capítulo 24, extra, lea todo al respecto. Ronquidos, que venían de una chica de pelo naranja. El techo, es lo que una morena y una peli azul estaban mirando, sus ojos azul zafiro abiertos, lo que habían pasado antes las mantendría despiertas, iba a ser una larga noche. Mientras Mai descansaba allí, con la cabeza apoyada en sus brazos, se preguntó si tal vez era el momento de recortar sus pérdidas y seguir adelante. Aún estaría en deuda con él por todas las cosas que había hecho por ella, salvando su vida muchas veces en tan poco tiempo. No quiero que mi corazón se rompa de nuevo, Mai pensando cómo se quedó allí, y sé que si me acerco con Alpha él podría simplemente dar la vuelta y romperlo como una ramita, pero él no lo haría, ¿verdad? En la cama junto a ella Dawn estaba tomando su experiencia con Alpha un poco más difícil, su puño cerrado herméticamente mientras contenía las ganas de llorar. Entonces, como yo consiga que Ash regrese pierdo a Paul, quiero estar con Ash, pero, ella volteó la cabeza para mirar a Mai, no puedo ser la persona que rompa su corazón otra vez, después de lo que hizo la última vez, no estoy segura de lo que va a hacer en esta ocasión. Como ella estaba mirando a Mai, ella bajó su guardia y se escuchó un grito de ella, no lo suficientemente fuerte para despertar a Misty, pero lo suficientemente alto como para llamar la atención de Mai. El grito le daba miedo al principio, ya que pensaba que era la única despierta, pero cuando se volteó para ver a Dawn, apenas podía distinguir que Dawn la estaba mirando. Dawn, Mai dijo en voz baja, ¿estás bien? Dawn sabía que si ella hablaba solo, liberaría todas las lágrimas que había estado conteniendo, así que en vez de hablar asintió con la cabeza. Mai no se lo creía. ¿Qué pasa Dawn? ¿Es sobre Paul? Sabes que puedes recurrir a mí cada vez que tengas un problema. Se quedó en silencio por unos momentos antes de que la voz de Dawn apareció desde la oscuridad. Vamos a ir a dar un paseo, si voy a decirte entonces yo no quiero que sea aquí. Con eso las dos se levantaron de su cama, se cambiaron de ropa y salieron a las 5 am. Atravesaron su camino fuera del hotel y el camino estaba tranquilo por una vez. Ni una palabra había sido pronunciada entre ellas, seguían caminando como Mai esperó a Dawn para explicar lo que estaba pasando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad Dawn abrió la boca, Mai necesito que me tranquilices de algo, necesito escuchar tu historia otra vez. Una mirada confusa apareció en el rostro de Mai. ¿Historia? ¿De qué estás hablando? Dawn dejó escapar un profundo suspiro mientras agarraba el brazo de Mai y señalaba la horrible cicatriz que tenía. Esta historia, sé que podría ser difícil para ti volver a decirla, pero realmente me ayudarías si lo hicieras, de detenerme de tomar decisiones estúpidas. Las dos chicas se detuvieron, una al lado de la otra. Mai se limitó a mirar su cicatriz como si la hubiera olvidado y Dawn le había recordado. Cada vez que miraba esa cicatriz, pensaría en Ash, el dolor psicológico de la cicatriz todavía le duele hasta el día de hoy. Mai simplemente solo asintió en silencio con la cabeza cuando ella comenzó a caminar de nuevo. Está bien Dawn, aquí está la historia de nuevo solo para ti. Flashback. Mai no podía entender por qué todo el mundo estaba susurrando acerca de ella cuando no estaba, por qué todos le dieron una de esas miradas cada vez que pasaba, o por qué la estaban tratando como un adorno frágil de cristal, como si decir o hacer algo malo la haría estallar en añicos algo más allá de la reparación. Ella no se dio cuenta de cómo los platos fríos e intactos de comida llegaron a su habitación, colocados como si se suponía que debía comer o como desaparecerían un rato más tarde, solo para ser reemplazados. Se suponía que estaba comiendo, ¿verdad? Honestamente, Mai ya no sabía. ¿Por qué iba a comer cuando ella ni siquiera tenía hambre? ¿Por qué alguien comía cuando esa hambre regresaría en unas pocas horas? Había muchas cosas que ya no tenían sentido, como por qué, después de todo lo que había estado sucediendo durante la semana pasada, todavía no sentía nada. Ella habría estado asustada, sabía que debería sentir algo, cualquier cosa, pero simplemente no podía. ¿Esta es la muerte? Ella se encontraría reflexionando en aquellos periodos de oscuridad donde se encontraba tendida en su cama, simplemente mirando fijamente el techo. ¿Estoy muerta? Era un pensamiento absurdo, pero tenía sentido. ¿Había emoción en la muerte? Nadie podía saberlo.
Por no mencionar, ella estaba bastante seguro de que ella sabría si el equipo galáctico había drenado de alguna manera sus emociones como parte de un experimento, así que la primera parecía la única explicación disponible. De nuevo en su mente, un minuto era luz, al siguiente estaba oscuro, y en los espacios intermedios, todo lo que podía ver era Ash. La expresión de su cara cuando ella se alejó de él y entró en los brazos de Drew. Cuando ella lo traicionó, volviéndose a la cama, ella no sabía que estaba acostada, sin darse cuenta de la luz suave del sol que pasa a través de las rendijas de las cortinas. Ella apretó la cara contra la almohada lo más fuerte que podía, cerrando sus ojos y apretando las manos sobre sus orejas, como si tratara de ahogar toda la realidad. No era real. No podía ser. Entonces, ¿por qué no podía despertar de esta pesadilla sin fin? Cuando sus oídos detectaron el suave sonido de pulsación que viene de detrás de ella, Mai abrió los ojos para encontrar la fuente. Era un sonido bastante familiar, pero no uno que ella podría poner una etiqueta en su estado actual de ánimo. De alguna manera, su madre apareció en su campo de visión, su cara todavía adorna en esa mirada reciente y susurró, o más bien, que sonaba como un susurro, que sacudió a Mai de regreso a sus sentidos. Hoy. Fue. Ese día. El que había olvidado en su estado un poco en estado de coma, y la que había estado temiendo inconscientemente, pero de otra manera, casi había anticipado esto. Si le dieran una bofetada en la cara con la imagen de la fría caja de madera que contenía lo que quedaba de la que estaba enamorada, ¿podría finalmente sentir algo? Vagamente consciente de que estaba sentada, desnuda y vestida de nuevo, Mai se encontró mirando a la cara de su madre con envidia. Sabía exactamente cómo se debe sentir, pero esas emociones no llegarían. Ella sabía que estaría celosa al ver las lágrimas de Max. ¿Cómo podía llorar cuando ella no podía? Ella sabía que estaría enojada cada vez que se miraría en el espejo, algo que había estado evitando últimamente, dominada por el dolor por cada mención del nombre de Ash, cada mirada a su rostro en la fotografía. Tal vez incluso sería suicida. En ese último pensamiento, Mai tocó el vendaje blanco envuelto alrededor de su muñeca izquierda, un movimiento que provocó una expresión de ansiedad en su madre, y por una buena razón. Era una herida reciente, una que Mai solo podía suponer que había sido hecha hace unos días, cuando se había encontrado vagando por la casa de una manera espaciada y sin objetivo que de alguna manera había adoptado últimamente y se detuvo en el medio de la cocina. Era como si su cuerpo estaba actuando sin la confirmación de su mente, lo cual no estaba haciendo nada para desalentar las acciones que Mai estaba haciendo, ya que había terminado con un cuchillo de carne en su mano y su otro brazo tendió delante de ella. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella no tenía la intención de morir, ella solo quería sentir algo. El dolor que sabía que merecía, el castigo que aparentemente ha decidido ahorrarla. En un movimiento lento y vacilante, Mai observó la aguda punta del cuchillo presionar contra su piel. Nada. Ella presionó más fuerte. Aún nada. Si todavía estuviera conectada con sus emociones, probablemente se habría descompuesto en un ataque de histeria. ¿Por qué no podía lastimarla? ¿Por qué se le concedía la misericordia del dolor sin dolor? Pero entonces ella apuñaló el punto hasta donde ella se atrevió a ir, y ella gritó de dolor en estado de shock. La aguda sacudida que corrió por su brazo le hizo sacudir violentamente de la cabeza a los pies. Estaba paralizada donde ella se encontraba, la sangre goteaba del corte hecho y aterrizaba con un sonido siniestro en el suelo de baldosas, pero era algo que Mai no podía ver. Sus ojos azules estaban fijos en la tetera, mirando fijamente su reflejo con horror. De pie en su pijama en medio de la noche, y sosteniendo un cuchillo en el brazo como un maníaco loco, suicida. ¿Qué estoy haciendo? Las lágrimas caían de sus ojos a un ritmo rápido, y ella no saltó al oír el chillido detrás de ella, aunque el cuchillo se le escapó de los dedos repentinamente flojos, chocando contra el suelo como alguien la envolvió en un abrazo, presionando algo suave contra la herida, mientras las lágrimas caían de sus propios ojos. En algún momento la enfermera Joy había estado cerca de ella, cosiendo la herida un poco profunda y vendándola, diciéndole que podría haber sido mucho peor si no hubiera sido atrapada. Habría una cicatriz, pero fácilmente cubierta. Nada que ella no podía pasar como una lesión de entrenar a sus Pokémon. Fin flashback. Su lenguaje corporal había cambiado visualmente, con los brazos cruzados con fuerza, con los puños apretados, y su expresión en su cara no era una agradable como de costumbre.
Bien Dawn, no sé por qué querías escuchar la historia de nuevo, pero tienes lo que pediste, dijo Mai con su voz temblando un poco. A pesar de que Dawn se sentía mal por hacer que Mai volviera a contar su historia y pasar por todos esos oscuros recuerdos, se sintió mucho mejor en resistir cualquier sentimiento que ella tuviera por Alpha. Lo siento Mai, pude ver que no te sentías bien, pero en realidad me ayudaste mucho más de lo que jamás sabrás. ¿Ayudarte? Mayo levantó la cabeza un poco perpleja. Oh, no es nada, Dawn contestó riendo mirando hacia el cielo y vio el sol iluminando el cielo cada vez más. Probablemente deberíamos volver, recoger a Misty y luego ir a la batalla de Alpha. La mención de Alpha dio a Mai sentimientos encontrados. Cuando tomaron el camino de concreto de vuelta al hotel, sí, espero que pueda llegar a él. Solo lo he conocido por unos días, pero hay algo detrás de él, no sé lo que es, pero estoy decidida a averiguarlo. Dawn sonrió ante la pasión en la voz de Mai. Sé que lo harás Mai, es solo una cuestión de... Se detuvo a media frase cuando vio a una multitud gigante alrededor del kiosco. Cuando Dawn miró a su alrededor confundida ante la multitud, Mai miró hacia abajo y vio la más reciente edición de la revista del torneo. Capturó su interés, ya que la recogió y comenzó a hojear las páginas. Es ella. Una voz de hombre gritó desde la multitud y señaló a Dawn. Dawn dio unos pasos hacia atrás mientras ella tenía miedo de lo que estaba pasando. Mai, salgamos de aquí, algo extraño está pasando. Ella fue a agarrar el brazo de Mai para que pudieran salir, pero le dieron una palmada en su mano para que la quitara. Dawn echó su mano hacia atrás, ya que picaba un poco. ¿Qué fue eso? Temblando de rabia empujó la revista en la cara de Dawn, la portada justo allí para que ella la viera. Dawn la agarró y la miró, su corazón cayó en el momento en que la vio. Mai, fue todo lo que Dawn podía decir. Estaba tan sorprendida que era como si todas las palabras le hubiesen sido quitadas. Poco a poco la multitud de personas comenzó a rodearla, los paparazzi comenzaron a tomar fotos de la peli azul conmocionada. Se quedó allí como si estuviera en trance cuando vio a Mai comenzado a alejarse con la de espalda hacia ella y la cabeza hacia abajo. El movimiento de Mai sacó a Dawn de su trance mientras empujaba a la multitud fuera de su camino para llegar con Mai. Corriendo a donde estaba mientras ponía su mano sobre su hombro. Yo no sé qué decir aparte de que lo sé. Las palabras de Dawn fueron cortadas cuando Mai en una ciega ráfaga de emociones volteó la cabeza y echó la mano hacia atrás, golpeando a Dawn en su rostro. Era casi como si el tiempo se hubiera detenido, como la multitud de gente se puso de pie en silencio. El único sonido que se oía eran las cámaras que toman fotos y las gotas de lluvia cayendo al suelo. Mai llevó su mano hacia atrás y empezó a correr como Dawn se quedó allí, con la mejilla roja de la bofetada a pesar de que el dolor no era nada comparado con el dolor que sentía por dentro. Una vez más la multitud se reformó a su alrededor, haciendo preguntas, pero esta vez todo lo que Dawn hizo fue estar allí, mientras la lluvia comenzó a caer. Alpha se despertó, pensando que su despertador se había apagado, pero veía por la ventana y vio que el sol apenas se acercaba. Cuando oyó los golpes en su puerta, se dio cuenta de que alguien había tomado la libertad de ser su despertador más temprano y no le gustó. Son las 5 de la mañana, maldita sea, ¿quién demonios está golpeando a mi puerta a esta hora?, se preguntó mientras se ponía el disfraz y se dirigió hacia la puerta. Abriéndose camino a la puerta, bostezando y estirándose mientras casualmente abrió. En su fase temprana de la mañana él no era tan consciente y no estaba prestando atención, así que, cuando el puño empezó a dirigirse a su cara, él no tuvo tiempo de reaccionar mientras que hizo el contacto directo, enviándolo fuera de sus pies y su mano hasta su nariz. Su cabeza, todavía lesionado, se había inclinado hacia atrás y golpeó el suelo de su cuarto con dificultad, borrando su visión y por primera vez dejándolo indefenso. Desde el piso entrecerró los ojos, tratando de ver quién era, y cuando vio el pelo púrpura, sabía exactamente quién era. Tratando de restar importancia a su lesión, mantuvo la calma. Sabes que si querías un autógrafo podrías habérmelo simplemente preguntado. Paul fue consumido por la rabia como él arrojó una revista a Alpha mientras aterrizaba directamente en su pecho. Alpha, un poco perplejo por toda la situación, la recogió y la miró durante un rato. Incluso con su visión borrosa sabía exactamente lo que estaba viendo cuando miraba a la portada. Alpha soltó una bocanada de aire mientras se frotaba la cabeza y se ponía de pie, apoyándose en la pared. Bueno, te lo voy a decir, hombre, ella estaba encima de mí, era como si mis labios eran la clave para ganar el gran festival de Sinnoh. Al igual que Mai, había sido detenido a mitad de la frase antes de que fuera el turno de Alpha, como el puño de Paul había golpeado a su sección media en esta ocasión.
El golpe lo hizo caer de rodillas cuando empezó a toser sangre. ¿Qué pasa, Ash? Dijo Paul rompiendo el silencio, pensé que habrías bloqueado eso. Alpha tosió sangre en su mano, trató de levantarse y luchar, pero su cuerpo estaba demasiado débil después de su lesión. ¿Qué puedo decir, Paul? Dijo como si estuviera sin aliento, tú conseguiste golpearme. Tú pusiste al gran Alpha de rodillas, adelante, toma algunas más golpes de mí porque cuando llego a Levan. Bueno, ya que estás ofreciendo, dijo Paul mientras golpea a Alpha de nuevo con una patada en las costillas. Eso realmente le dolió a Alpha, como sus costillas rotas habían tomado aún más el abuso, ni siquiera podía soportar más, como él comenzó a tener un poco de dificultad para respirar y se quedó completamente indefenso como Paul se puso de pie delante de él. Fue en este punto que Pikachu había visto suficiente y se paró frente a su entrenador, chispas volando de sus mejillas listos para proteger a Alpha. Está hecho, Pikachu, dijo Paul triste como él bajó los puños y se colocó en la pared, solo tenía que sacar un poco la rabia, eso es todo. Sin embargo volvió su atención a Alpha una última vez. Yo confiaba en ti, Ash, cuando nadie más lo hacía, incluso pasé años en busca de tu culo triste y así es como me lo pagas. Besando a la chica que amo. ¿Recuerdas lo que te hizo sin corazón, la cáscara de una persona que usaste para ser? A diferencia de ti, yo no voy a fingir ser otra persona solo porque vi el amor de mi vida con otro hombre, no voy a arruinar la vida de las personas a diferencia de ti. Paul comenzó a caminar hacia la puerta y justo cuando iba a cerrarla, dijo una última cosa, tal vez hubiera sido mejor si hubiera sido arrastrado en el fuego. Alpha quedó allí, las palabras fueron como un cuchillo cortando profundamente y lo hicieron más de lo que hubiera pensado. No sabía qué pensar mientras pensaba en su vida, Mike, Dawn y todos los demás. Alpha pensó en su batalla en unas pocas horas, pero se dio cuenta de que tenía algo más importante que hacer. Paul tiene razón. Alpha pensó para sí mismo. Yo ya no sé qué es lo correcto, pero necesito resolverlo, sea donde tengo que ir, y además, este torneo no significa nada para mí. Pikachu, dijo mientras empezaba a recuperar su aliento, nos vamos a casa.